Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos una vez más con ustedes, con una invitada muy especial para hablar de un tema que nos tiene preocupados a todos los periodistas de Colombia. Ya les vamos a decir qué es. Estamos hablando de Idania Chirinos. Ella es directora de contenidos del canal internacional NTN 24. Idania, un gusto saludarla y un agrado tenerla aquí en Semana. ¿Cómo le va? Gracias, gracias. Un gusto para mí estar con ustedes. Bueno, y Dania, y la preocupación, usted sabe, es por lo que ha ocurrido con el presidente Gustavo Petro, quien recientemente, el pasado 7 de junio, en un discurso bastante preocupante contra los medios de comunicación y contra Semana, pues realmente muchos se están preguntando si la libertad de prensa está en riesgo en Colombia. ¿Qué opina sobre esto, Idania? A ver, Diego, yo quisiera decirte que no me preocupa, pero sería realmente eh, mentira. Todos saben que soy venezolana, aunque hoy por hoy tengo la doble nacionalidad, creo que es primera vez que lo digo. Hoy en día soy tan colombiana como venezolana y agradeceré siempre el honor inmenso que Colombia me da al haberme hecho ciudadana. Me preocupo porque esto es una historia que yo viví. Me preocupo porque es inevitable sentir una especie de déjà vu. Me preocupo porque en Venezuela eh, yo viví en primera persona lo que fue el señalamiento, la amenaza, el acoso a los medios de comunicación. Yo sé dónde empieza el camino que esto suele tomar y dónde puede terminar. Eso es lo que me causa mayor preocupación. Es decir, uh, los mandatarios, los gobiernos, tienen esa terrible percepción en un momento que el informar eh, puede convertirse en agresión. Y los medios estamos para informar, no para agredir. Y cuando comienza a manejarse este discurso de la manipulación de la información de los medios para ir contra las acciones del gobierno, ese no es nuestro papel. Pero cuando ese discurso se comienza a manejar, parece que se le diera una patente de corso a ciertos sectores para sentir que tienen ese permiso, esa licencia para agredirnos a cualquiera de nosotros en algún evento público. Me preocupa porque hay signos de alarma, no solo que se señale a un medio como Semana, que cumple con su labor de investigar e informar, que escudriña más allá de lo que se muestra cotidianamente o de aquello que se habla. Me preocupa porque comienzo a ver, por ejemplo, cómo medios de comunicación o como reporteros prefieren quitar el logo de su micrófono para protegerse. Y cuando el miedo llega, cuando ese temor ya se siente, es porque uno comienza a vivir que puede ser blanco de ataques. Lo vimos en la Plaza de Bolívar cuando intentaron agredir a un periodista, lo vimos también en Barranquilla. ¿Cuánto tiempo media entre estas agresiones verbales, quizás hasta ahora, al momento exacto en que alguien lance una pedrada, le dé con un objeto contundente a un reportero, le quite una cámara y la tire al suelo o le secuestran los equipos? ¿Cuánto tiempo falta para eso? Evidentemente, claro que me preocupo, repito, porque lo viví en primera persona, no me lo contaron. 2 décadas después de que este mensaje comenzara en Venezuela, tenemos un triste balance. Más de 400 medios han cerrado en Venezuela. Quizás el sector más golpeado sea la radio, y más
200 estaciones de radio han sido cerradas. Eso no quisiera yo vivirlo y no quisiera que Colombia tuviera que vivir esa tragedia que significa tener que cotidianamente asumir la vida sin medios de comunicación que puedan informar de manera independiente. Claro, eso es supremamente grave, Dania. Y mire, realmente el 7 de junio, en este discurso del presidente Petro, nuestro periodista de semana, quien habitualmente cubre la Casa de Nariño, como usted lo mencionaba, tuvo que quitarle el logo al micrófono porque cuando el presidente dijo estas palabras sintió temor. Imagínese usted, pues allí en medio de la Plaza de Bolívar, el presidente haciendo estas afirmaciones. Pero quiero entrar a un tema que usted toca y dice que está viviendo una especie de déjà vu. Estamos hablando de hace más de 2 décadas, con un Hugo Chávez que llega por la coyuntura de su país, y Dania, y quien también empezó unos ataques directos contra la prensa. Quiero que nos cuente un poquito de eso, porque decir que está en un déjà vu se puede interpretar, y Dania, en que vamos por ese mismo camino. Yo quiero pensar lo contrario. Quiero pensar que la democracia en Colombia es un sistema que funciona, y si hay democracia hay medios de comunicación. Yo quiero pensar que la institucionalidad en Colombia siempre va a estar allí para respaldar aquello que garantiza toda democracia, que es la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación. Hugo Chávez Hugo Chávez fue un gran comunicador. Y como gran comunicador entendió el poder de los medios de comunicación. Los usó, pero también entendió que los medios de comunicación contradecían aquel paraíso que él quería dibujar, o aquella Venezuela cuya construcción cotidiana, esa sí era una narrativa construida, la Venezuela que Hugo Chávez quería contar. Y como los medios de comunicación finalmente mostraban lo que era la realidad dura y pura, se fue contra los medios de comunicación. ¿Y cuál era la excusa? Los medios no pueden estar al servicio del golpismo, los medios no pueden estar al servicio de conspiraciones, los medios no pueden estar sujetos a la influencia de aquellos que pretenden ir contra el gobierno. Esa fue la excusa que se utilizó. Esa fue siempre el discurso de Hugo Chávez, y con ese discurso cerró Radio Caracas Televisión. Después de 50 años de historia, fue quizá uno de los momentos más tristes, más grises que los venezolanos y sobre todo los comunicadores podemos recordar. ¿Cómo fue eso, Idania? ¿Cómo fue lo de Radio Caracas? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo Hugo Chávez toma la decisión y dice, voy a cerrar Radio Caracas? Mire, Diego, perdón. Yo recuerdo perfectamente, porque me tocó transmitir, además la noche que se daba la señal de Radio Caracas Televisión y entraba la de Tevez, que fue la señal oficial que lo sustituyó. Hugo Chávez comenzó a amenazar y un día en un discurso muy acalorado dijo: se acabó. Radio Caracas Televisión sale del aire, es imposible que un canal golpista pueda seguir en el espectro radioeléctrico, se acabó, sale del aire Radio Caracas Televisión. Lo mismo que repitió Nicolás Maduro con la señal de NTN 24, el día que dijo se acabó, NTN 24 sale del aire, con la misma tranquilidad con que lo hizo Hugo Chávez. Años después, simplemente porque tanto Radio Caracas en sus espacios informativos como NTN 24, años después, mostraban la realidad de la Venezuela que contradecía el discurso oficial. Nunca pensamos que fuese realidad lo que Chávez decía en relación a Radio Caracas Televisión. Creo que, si no recuerdo mal, Diego, eso ocurrió a las 9, a las 10 de la noche, o quizás más tarde, el momento en que se apagó la señal. Yo lo estaba transmitiendo en la radio.
Y nunca, nunca voy a olvidar la profunda tristeza que sentimos cuando vimos que la señal de Radio Caracas Televisión se fue a negro en la pantalla. Ese día sentimos que los venezolanos estábamos perdiendo una parte de nuestra historia, una parte importantísima de lo que había significado el quehacer periodístico a lo largo de la historia, porque los espacios informativos de Radio Caracas Televisión acompañaron a los venezolanos durante muchísimo tiempo. Desde un histórico informativo llamado El Observador Creole, aún lo recuerdo, estaba yo muy pequeña, hasta los espacios de reportajes que llegaron muchos años después. Fue un momento aciago para la libertad de prensa y la libertad de expresión. Y allí entendimos que no era una amenaza que se quedaba en palabras, sino que todos y cada uno tenía una espada de Damocles detrás y que todos y cada uno estábamos expuestos a la censura, al acoso, y que eso que había ocurrido con Radio Caracas Televisión iba a ocurrir seguramente con muchos medios de comunicación más, y que ese solo era el principio de la historia. No nos equivocamos, fue el principio de la historia. Claro, y ya nos entregó usted una cifra, ¿no? 420 medios de comunicación han cerrado, ¿no? Según Espacio Público, que es una ONG que se dedica a recopilar esta data, hasta el año pasado son exactamente 408 medios de comunicación que han cerrado a lo largo de 20 años de revolución en Venezuela. Más de 200 estaciones de radio. Yo le puedo decir y recordar el momento en que salimos a marchar por el cierre de 32 estaciones de radio que de un plumazo dejaron de salir al aire, con excusas como el espectro radioeléctrico es del Estado, la señal es del Estado y se da una concesión. La excusa siempre fue no se renueva la concesión y el Estado está en todo su derecho de renovarla o no. Evidentemente todo esto también fue creando una autocensura en los medios de comunicación. Todos querían cuidarse, todos caminaban como el elefante en la cristalería. Y creo que años después, quizás sea mi análisis personal y particular, creo que fue un error. Creo que los medios en ese momento tendrían que haber cerrado filas y no pensar que a este lo van a cerrar, pero si yo me porto mejor, a mí no me tocan o no me cierran. No. Cuando cierran uno, los días de todos los medios están contados. Quizás tarden más o menos, pero la fila es larga y pueden tener por seguro que una vez cerrado un medio, es como el dominó. Cuando usted tumba la primera ficha, todos los demás van a caer detrás. En Venezuela creo que faltó, no sé si fue estrategia, no creo que fuese solidaridad, porque entre todos había mucha solidaridad, pero creo que faltó una estrategia consensuada de cómo enfrentar aquello y de cómo había que tener conciencia de lo que le acabo de decir. No estábamos exentos los demás a que eso pasara. ¿Sobrevivieron algunos? Sí, han sobrevivido algunos, intentando mantener un equilibrio, teniendo espacios, quienes lo han hecho con mayor inteligencia, teniendo espacios donde hay presentadores identificados con el régimen y presentadores que se identifican con la oposición. Hoy por hoy los presentadores o los periodistas más combativos, polémicos, confrontadores, póngale usted el título que quiera, están fuera de Venezuela. No podría yo tenerle una cifra exacta, pero sé que los nombres que formaron parte de la historia del nuevo periodismo en Venezuela, tanto en radio como en televisión, prácticamente todos están fuera. Todos en su momento salimos por una u otra razón, para preservarnos, para preservar a nuestras familias, para transmitir desde fuera, múltiples razones. Pero los medios de hoy
nada tienen que ver con lo que fue el periodismo de Venezuela de hace 20 años atrás. ¿Cuántos medios de comunicación quedan actualmente en Venezuela, Idania? ¿Cuántos hay? Yo no tengo una cifra, Diego, no le tengo esa cifra a mano cuántos hay. Ujú, Los medios tradicionales se tuvieron que reinventar ujú. y todos pasaron a las plataformas digitales. Diarios como El Nacional, por ejemplo, un diario de más de 100 años, El Sí. Impulso, en el centro del país, El Carabobeño, que eran diarios que formaban parte de la historia del país, se reinventaron a través de plataformas digitales. Plataformas nuevas, como El Pitazo, La Gran Aldea, por mencionarle al efecto Cocuyo, eh, que hoy en día hacen igual periodismo de investigación, Armando Inf, están fuera del país y hacen sus investigaciones fuera del país. Ujú. Hoy, por ejemplo, lo que están confrontando y afrontando es el bloqueo digital. Es decir, muchos de estos medios, como Efecto Cocuyo, por ejemplo, una campaña ahora mismo, no pueden, usted no puede conectarse en Venezuela a estos medios. Eh, Medios como CNN o NTN 24 fuimos sacados de la parrilla en nuestra imagen y en nuestra transmisión. Seguimos en digital e igualmente se nos bloquea permanentemente, tenemos diferentes dominios. Todos inventamos cotidianamente para que los venezolanos sigan teniendo información, la información real, la información cierta, aquella que los medios oficialistas, que son la mayoría, nunca le van a explicar o le van a decir. El periodismo ciudadano que nos ayuda muchísimo, pero ninguno de los medios a través de los cuales usted se puede informar hoy en día con certeza, con credibilidad, con absoluta veracidad, ninguno está en Venezuela. El último, el Nacional, y sus instalaciones fueron allanadas hace un año y algo, y fueron simplemente expropiadas por Diosdado Cabello. ¿Cuál es el riesgo para una nación, Dania, no tener esa libertad de expresión, esa libertad de prensa? Porque si uno mira, por ejemplo, Cuba, una isla aislada totalmente, en donde solamente los medios son oficialistas, se conocen los discursos del régimen y lo que el régimen quiere mostrar. Afortunadamente, el Internet ha tenido una penetración pequeña en Cuba, por ejemplo, y los isleños se están dando cuenta de muchas cosas. Y la muestra de ello es que muchos de ellos están yéndose para Miami. En Venezuela también ocurre lo mismo. ¿Cuál es el riesgo en Colombia si esto llegara a ocurrir? Porque es que en medio de una democracia la riqueza justamente es que la ciudadanía pueda elegir cómo informarse. Diego, yo le pongo un ejemplo simple. Mire, para mí un país sin medios de comunicación independientes es como un ciudadano que pretenda salir a la calle cada mañana y le pongan simplemente una venda en los ojos, dos tapones en los oídos y una cinta en los labios. Una sociedad sin medios de comunicación no ve, no escucha ni puede hablar con propiedad. Una sociedad sin medios de comunicación es como andar perdido simplemente y no saber cuál es la ruta exacta que uno debe tomar. Una sociedad sin medios de comunicación no puede pensar con claridad porque no tiene la claridad que le da la información independiente, que le muestra lo que pasa, que le pone los distintos lados de la noticia, que le muestra la realidad, que aquel que se siente ofendido, molestado, herido, atacado, no quiere que muestre. Una sociedad sin medios de comunicación independientes es una sociedad perdida, es una sociedad silenciada. Y esto es importantísimo, porque la sociedad tiene que entender que a veces lo olvida, ¿eh?
la importancia de los medios de comunicación. Sin medios de comunicación independientes, la sociedad nunca va a tener espacio para hablar, para denunciar, para decir lo que le molesta, para hablar de sus crisis cotidianas o de sus necesidades. Una sociedad sin medios de comunicación es una sociedad desamparada. Y toda sociedad y todo gobierno que se diga democrático tiene que garantizar la libertad de expresión y la libertad de prensa, porque sin ella no hay democracia. No nos vengan con discursos escuchados durante tanto tiempo que pretenden atacar la democracia, los medios de comunicación. No. Me decía alguien que entrevistaba, me decía, bueno, pasa que en Colombia quizás hay medios de comunicación que toman posturas. La sociedad colombiana es una sociedad radicalizada, como prácticamente todas las sociedades de los países de nuestro continente. Ahora, eso es una cosa. Hay espacios para informar. La libertad de información, la libertad de expresión, también garantiza que un medio de comunicación pueda tener una línea editorial. O ¿dónde se dice que es delito que un medio de comunicación asuma una postura editorial? Eso es tan libre como que un ciudadano piense lo que le conviene, o es tiene tanto derecho un medio de comunicación de tener una línea editorial que le parezca conveniente, como el presidente de tomar un micrófono y decir lo que le parezca. Esa puede ser su línea. Y la de un medio a nivel editorial puede ser la que decida. Eso también lo garantiza la libertad de expresión. Estamos para informar, pero ante eventos de suma gravedad, los medios también pueden asumir una postura editorial. Eso no es un crimen, no es un delito. Se hace en Estados Unidos, en Europa, donde no se hace es en países como China, o Cuba, o Nicaragua. Yo espero que en Colombia no lo tengamos que ver. Y sobre todo, Idania, que cuando hay una línea editorial, pues la ciudadanía la conoce y también puede elegir libremente entre tantos medios de comunicación que hay acá en Colombia cómo informarse. Mire, Diego, es tan simple como cuando usted está haciendo zapping en televisión. Hoy en día, la parrilla de programación ofrece tantas alternativas que usted decide si quiere ver un canal religioso, si quiere ver un canal deportivo, si quiere ver un canal de entretenimiento o quiere ver un canal de información. Usted tiene el poder como ciudadano. Usted decide lo que usted quiere ver. Si usted va a comprar una revista, usted decide cuál compra. Si usted va a conectarse a través de una cuenta de Twitter, usted decide si quiere leer los tweets de Ávila o los del presidente Petro, o los de Idania Chirinos, o los de Néstor Morales. Usted decide qué Twitter quiere ver. Si usted quiere ver un Instagram, usted decide a cuál se conecta. Nadie tiene el derecho de obligar a una sociedad libre y democrática de imponerle una línea de pensamiento. El control lo tiene cada ciudadano. Cada ciudadano elige a quién lee, a quién oye o a quién ve. Nadie puede decirnos, usted tiene que leer a fulano, usted tiene que escuchar tal estación de radio, usted tiene que ver cada noticiero. No. Entonces, ¿a qué le tienen miedo? A la libertad de escogencia del ciudadano. Si fueran tan dañinos, hombre, que nadie nos ve, nadie nos oye, nadie nos lee. Cada ciudadano tiene el poder de escoger. Eso es lo que hay que respetar, la decisión de cada ciudadano. Los ciudadanos son libres y los gobiernos, ¿a qué le tienen miedo? A esa libertad que da la democracia. Al final yo creo que es a eso a lo que le temen. Claro. Y Dana, mire, usted nos está contando un recorrido que vivió en Venezuela con Hugo Chávez. Desafortunadamente, aunque como usted lo dice, ojalá no ocurra y sean situaciones de momento por la coyuntura de nuestro país, hay palabras del presidente Petro que recuerdan a Hugo Chávez y a otros expresidentes de América Latina que han censurado a la prensa. Y los ataques no han sido solamente contra Semana, lo ha hecho con distintos medios de comunicación a través de sus redes sociales,
a través de las declaraciones que él entrega. Las comparaciones son odiosas, Idania, pero en este momento, si a usted se le preguntara, Idania, ¿usted ve que el presidente Petro está teniendo comportamientos similares a los de Hugo Chávez contra los medios de comunicación? ¿Qué diría? Diría que sí, lamentablemente, pero espero que también que tenga capacidad de reacción, como cuando atacó o fue quizá imprudente en sus señalamientos hacia el fiscal y se dudó de el respeto hacia la independencia de poderes, hacia las altas cortes, y luego dijo que el gobierno era democrático y se respetaba la decisión de la justicia. El presidente Petro, en campaña, yo grabé un mensaje y lo voy a preservar, donde él decía que nunca verían que él iría contra un medio de comunicación o cerraría de comunicación. Yo espero que la emoción del momento o la emoción de un discurso pueda encender palabras, pero espero que la tranquilidad de cuando regresa a la soledad de una oficina o del palacio eh, recuerde lo que muchas veces prometió y recuerde también que vale más ser recordado como un demócrata que supo argumentar frente a las denuncias o a las contradicciones y no como un dictador que para contradecir argumentos decidió clausurar medios o atacar periodistas. Es una escogencia personal. Hugo Chávez escogió lo contrario. Hoy tiene un saldo muy triste que mostrar. Nicolás Maduro escogió el mismo camino y tiene el mismo saldo triste que mostrar. Yo espero que Gustavo Petro tenga vocación de historia eh, y vocación democrática y quiera realmente que su nombre quede inscrito como un demócrata que fue oponente con argumentos y no con argucias legales que le permitan, por ejemplo, crear leyes que amordacen a los medios o que hagan su ejercicio más difícil. Es una escogencia. O se es demócrata o no se es. No se es demócrata con palabras, se es demócrata con acciones. Las acciones pasan a la historia. Las palabras nos hacen equivocarnos muchas veces. Eh, él decidirá cómo quiere pasar a la historia. Sí. Y Dania, también usted mencionaba ahora que siente que en Venezuela faltó no unión, sino una estrategia, tal vez. ¿Cómo ve acá en Colombia? ¿Falta unión? ¿Falta estrategia? Porque hemos visto que con lo que ocurrió el jueves ha habido una solidaridad. Ustedes en NTN han sido solidarios con nosotros acá en Semana, en RCN Televisión también. Algunos colegas han hecho lo propio. Sin embargo, también hay que decirlo, hay otros que no se han pronunciado, no de mala fe, tal vez no lo consideran importante en este momento. ¿Cree que también deberíamos prestarle atención a este asunto de la solidaridad, de los colegas, de una estrategia, de por lo menos estar en alerta amarilla? Mire, hay un factor con el cual uno tiene eh, hay un factor que uno tiene que asumir, que tiene que analizar y tiene que reaccionar, que es el factor sorpresa. Cuando esto comenzó a pasar en Venezuela, la sorpresa eh, nos dejó nos paralizó a todos, porque finalmente comenzaba a concretarse algo que podía ser, pero que nadie creyó que se hiciera realidad. ¿Cómo reaccionar? Nadie supo. ¿Qué hacemos? No hubo una estrategia conjunta. Solidaridad se mostró, claro, en un momento, pero luego, repito, es mi análisis particular. Yo siento que cada quien intentó manejar una circunstancia por distintos caminos. Y yo creo que aquí, o frente a estas cosas, tiene que haber una estrategia conjunta.
porque nadie está exento. Es como el dicho popular, por ti, mañana por mí. Es simple, cuando tocan la puerta de mi vecino, pon tus barbas en remojo. Cuando esto sucede con uno, créanme, va a suceder con todos. No es alguien en particular o un medio en particular. Yo sí creo que faltó estrategia conjunta. Cuando ya se quiso reaccionar, quizás de manera estratégica y sumando el todo, creo que fue ya demasiado tarde. Yo sí creo que hay que cerrar filas frente a estas cosas, porque es tan simple como que la libertad de expresión, la libertad de prensa, no se discute. Es que no hay discusión posible. Libertad es libertad, la libertad no es a medias. Es decir, usted no es libre cuando está en un régimen de presentación. A usted no le detienen y le dicen, bueno, le vamos a dejar salir, pero usted se presenta a las 9 de la mañana. La libertad es plena y se ejerce. Y si usted no está de acuerdo, tiene el derecho a réplica y puede contradecir aquello. Entonces, no se discute. Cuando un medio es atacado, señalado, expuesto, cuando en tribuna pública, además, exponiendo la vida de quienes forman parte de esos medios. Porque el ataque directo va a ser contra los trabajadores de esos medios. Lo vimos en Venezuela. Periodistas agredidos, heridos, detenidos. Es que los ejemplos existen. Es que yo no estoy contando algo que no sucedió, que no pasó. Y miren, en Venezuela muchas veces escuchamos, no, es que esto no es Cuba, tranquilo, aquí no va a pasar nada. No, bueno, esto es un exceso, es un momento, pero esto no es Cuba, esto no va a pasar. 8 millones de venezolanos en el exterior, el éxodo más grande que hemos conocido, dicen exactamente lo contrario, porque si Venezuela fuese un paraíso, no estaríamos afuera. Y Hoy, Dania, tristemente, yo oigo en Colombia, no, es que esto no es Venezuela. Esto no va a pasar. No va a pasar siempre y cuando los ciudadanos quieran que no pase. Mucha gente me descalifica en Twitter y dice, esta veneca, ¿por qué se mete? Esta venezolana que está... No. Primero, sí, soy venezolana, lo voy a hacer siempre, es mi nacionalidad. pero ya usted es Orgullosísima de colombiana. serlo, pero soy colombiana. Este es el país que me cobijó, que me dio una oportunidad de vida, que me abrió las puertas, que me abrió los brazos, que le dio una oportunidad de vida a mi hijo, que hoy tiene acento colombiano, no venezolano. Este es el país que defiendo porque esta es mi casa. A la mía no puedo regresar, a la que me vio nacer. Viviré con esa nostalgia, siempre, siempre. Pero no quiero tener una segunda nostalgia y no quiero perder al segundo país que considero como mío. Entonces, Colombia no es Venezuela. Esto no va a pasar siempre y cuando defendamos la libertad de expresión y la libertad de prensa. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Los venezolanos entendimos cuán importante era la libertad en todo sentido, de expresión, de movimiento, de prensa, de respirar, de lo que usted quiera, la libertad en toda su extensión, cuando la perdimos. Que no nos pase lo mismo en Colombia. No extrañemos la libertad, defendamos la que tenemos, porque una vez perdida, recuperarla nos puede costar la vida. Pues sí, Dania, mil gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana. Podríamos quedarnos conversando horas, porque hay muchas cosas que no le pregunté de su caso particular, de cómo salió de Venezuela, pero pues no podemos abusar de su tiempo, porque usted sabe que el trabajo está bastante fuerte por estos días. Hay bastantes noticias, ¿no? Así es, así es. Estamos muy ajetreados. Pues Dania, mil gracias por haber estado con nosotros, por compartirnos sus palabras, sus reflexiones, que son muy, muy importantes en medio
de lo que está ocurriendo. Como usted lo dice, ojalá la ciudadanía aprecie la libertad de expresión. Todos los días, y Dania, casi hablando a nombre de todos los periodistas, nos levantamos temprano para intentar hacer lo mejor para ustedes. Por supuesto, siempre seremos objeto de críticas. A algunos les gustará nuestro trabajo, a otros no, pero es que esa es justamente la democracia. Y eso es lo Así que es. enriquece y fortalece la democracia de un país. Y por ahora la tenemos, hay que cuidarla. Y Dania, un gran abrazo. También agradecerles a ustedes, a todos los compañeros del NTN 24, del canal NTN 24 y de RCN por solidarizarse, por los ataques del presidente Gustavo Petro. Un gran abrazo y Todo. buen día. Gracias, buen día para usted, gracias por permitirme compartir la reflexión y por supuesto la solidaridad toda nuestra del canal, de nuestra directora Claudia Luisati y de todo lo que aquí tenemos. Un gran abrazo. Para usted también y a ustedes por estar con nosotros. Ya saben que se pueden conectar a nuestra página www.semana.com para que encuentren allí las noticias de todo lo que ocurre en Colombia y en el mundo. La cita a través de nuestras redes sociales y si entran a YouTube, por favor, busquen el canal de Semana y allí en el botón suscribirse le dan clic y de inmediato llegarán todas las notificaciones del trabajo que hacemos para ustedes. Que tengan buen día.